Pues ha habido funa, otra vez. Hay gente enfadada, no con Sandrone, sino con Genshin en Switch, porque ha habido gente viendo el Nintendo Direct entero esperando que saliese un anuncio de Genshin en Switch, y creo que por lógica pura no iba a salir ahora. Así que, aunque el vídeo de Sandrone y de Columbina, vamos a hablar en un pequeño instante del vídeo sobre Genshin en Switch, porque sí va a salir. Pero sobre todo hablaremos no solo del buff de Sandrone, sino del buff de Stellar Conduct, y de hecho os voy a explicar en facilito para que entendáis cómo funciona la reacción y cómo funcionan unos stacks que tienes que acumular durante el combate con el equipo y sobre el equipo, que sabemos que es el Prime de Sandrone, como os dije en su kit, para que sepáis cuánto ha mejorado el equipo de Sandrone. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por apoyar el canal de forma free to play, porque ayuda mucho más de lo que pensáis, y por apoyar el canal free to play tenéis 2 bendiciones lunares todos los días. Recordad que puntitos del hype y suscribirse con campanita es lo que más posibilidades os da de ganar la bendi. Suerte con las bendis, porque sabéis que cada día más migajeros los jugadores de Genshin y menos recompensas nos dan. Gracias por estar detrás de la pantalla, bienvenidos invitados a los streams, que aprovechen si están comiendo, y vamos con el kit y los buffs a Sandrone. Pues bien, el primer buff es alarma directamente. Stellar Conduct funciona parecido a las reacciones lunares. Lo que sí puedo deciros es que en principio Yae y Sandrone, si queremos ejecutar más daño general y en la reacción de Stellar Conduct, deben llevar Cáliz de ataque, que esto es una duda que ha habido mucho en la comunidad. Van con Cáliz de ataque, no con Cáliz Crío o Cáliz Electro, para aumentar el daño de Stellar Conduct, y el daño de Stellar Conduct es el daño del equipo, y en el futuro seguramente, al igual que el resto de equipos que ya conocemos, la mayoría de los multihits que haya en los equipos va a ser Stellar Conduct. Ahora igual hay un poco menos, pero eso es lo que vamos a explicar ahora. Su arma pasa de 20 de daño Stellar Conduct a 16, le bajan 4% en el daño directo de Stellar Conduct, pero le suben el ataque del arma directamente de... lo tendré por aquí, se supone, dame un segundo... de 12 a 28 de ataque porcentual. Esto ya sabéis que a la que tengas muy buena proporción crítica, el multiplicador de ataque afecta mucho más a la reacción. Ahora, ¿qué han bufado de Sandrone? Vamos a hablar ya de palabras mayores. Pues bien, resulta, y os doy una explicación muy interesante e importante que debéis saber, cuando Sandrone está en el equipo y no lo puede activar el resto de personajes, es decir, tiene que estar Sandrone, es decir, que para que Sino o Grizzly, los que os gusta estos personajes, puedan jugar como DPS, Sandrone debe estar como sub-DPS de rotación doble, como una Skirk con Nubilet, es decir, como un equipo de doble DPS raro en el equipo. Si vais a jugar Sino, Yae Miko, Beidou y Kiki, no podéis activar nada, y lo mismo con Grizzly. Sandrone debe estar en el equipo, al igual que lo que ya conocéis de las reacciones lunares. Esto es un problema porque Sandrone es el DPS de los equipos. Esto de Sino y Grizzly, ¿sabéis para qué es? Es para que vosotros, los que estáis viendo este vídeo, seáis los beta testers de la reacción para poder balancear posteriormente a los soportes de Sandrone, porque luego el equipo será Sandrone, la Saritza, el soporte dedicado a Stellar Conduct, y a lo mejor un último personaje, igual ojalá Yae Miko, porque con la primera constelación, que se debería considerar totalmente gratis y free to play, porque quien ya tuviera Yae C0, el primer dupe lo puedes sacar en el selector de constelaciones, pues da 50% de Stellar Conduct a todo el equipo y 50% de daño electro también a todo el equipo. Entonces, la reacción funciona si está Sandrone en el campo, y si hay una reacción de superconductor que reduce la resistencia de los enemigos al físico 40% 7 segundos, eso os da exactamente igual. Lo que hace es invocar un campo. Ese campo dura o duraba 3 segundos anteriormente, aunque se puede refrescar, y además aumentaba un 40% el bono de daño elemental, electro y crío. Por eso es que todavía hay conjeturas sobre si el Stellar Conduct a la salida de Sandrone puede que utilice los bonos de daño elemental a diferencia de las reacciones lunares. En principio, en la beta, no. En principio, en la beta va con ataque y Sandrone va con Cáliz de ataque. Pero esto bufa el daño de los multi-hits de crío y electro de los sub-DPS que hagan mucho daño de esto, es decir, bufaría ya Miko también. Y ahora, por último, para que lo entendáis, el Stellar Conduct registra dentro de este campo la cantidad de multi-hits que haya de electro y de crío, es decir, stacks. Esos stacks siempre van a estar presentes mientras esté el campo. Y
hay un máximo de stacks, creo que son, no sé si eran 12 o 20, creo que era un máximo de stacks, creo que eran 12 stacks. Y eso te permitiría que el daño que vaya a ejecutarse de Stellar Conduct durante cierto tiempo con su propio cooldown interno y según la cantidad de personajes que hubiese y según los hits que se fuerzan, porque sabéis que aparte de saltar solo, os pongo el ejemplo del electrocargado lunar, aparte de saltar solo los hits fuera del campo por la propia reacción, luego Flints tiene golpes que se fuerzan que obligatoriamente siempre serán electrocargado lunar, al igual que Inefa. Pues esto es igual. Los hits que se fuerzan tienen un multiplicador más los hits que van a salir naturalmente por la reacción, que si consigues los 12 stacks de multihits fuera del campo durante esos 3 segundos, ahora vamos con el bufo porque ahora es más, puedes llegar incluso a hacer el doble de daño con la reacción, es decir, según la cantidad de stacks que tengas, puedes llegar hasta un multiplicador, lo han bufado, antes era del 1.9 como máximo, ahora es del 2.1 o algo así como máximo, es decir, puedes hacer más del doble de daño con la reacción, es una locura ese multiplicador. Y ahora diréis, bueno Phil, bueno, más o menos lo he entendido, está raro, soy jugador de Genshin. Ahora, ¿cuál es el buff? El buff es muy fuerte, porque ahora el campo, en vez de estar registrando y estar presente, aunque se pueda refrescar, durante 3 segundos, el campo ahora está presente durante 5 segundos. Se puede refrescar. ¿Qué significa? Que durante esos 5 segundos va a estar registrando hits y ahora aquí os adelanto el punto del por qué el equipo definitivo obviamente no va a ser el de Beidou Kiki, con algunas alternativas como Fischl y Diona. No va a ser el final porque actualmente si el anterior campo podía llegar a 6 stacks de los 12, ahora con los 5 segundos puede llegar a 8, incluso 9 stacks, pero sigue sin llegar a los 12 stacks para maximizar el daño y el multiplicador de cada hit de Stellar Conduct. Y ahora lo habéis entendido todo. ¿Por qué? Porque el equipo actual es Sandrone, Yaemiko, Beidou y Kiki. ¿Por qué Kiki? Porque hace muchos más multihits que Diona, a pesar de que Diona da un bufo de 200 de maestría con la C6 y un bufo de daño al Stellar Conduct. Esto no lo hace Kiki, pero Kiki da más multihits que dan más multiplicador de Stellar Conduct que acaba compensando los bufos de Diona. Además, la rotación de Sandrone es de 18 y Diona tiene 20 de cooldown, aunque es verdad que Beidou tiene 20, pero seguramente lo sustituyan. Además, Beidou, el bufo que le meten es que ahora con la C6 reduce la resistencia aparte de la electro que ya tenía antes, Crío un 15% y también le mete un bufo de 200 de maestría al personaje en campo. Y ya en Miko, aparte de lo que os he explicado de la primera constelación, con la segunda constelación también ahora mete 200 de maestría al personaje en campo ya en Miko, con lo cual, bueno, si quieres otros 200 de Diona y te vas, yo que sé, a 700, 800 de maestría, igual ya te sobra y no hace tanto daño esos 200 de maestría de Diona. Esta es la diferencia por qué Kiki no Diona, que mucha gente me lo está preguntando. ¿Qué ocurre con esto? Que no se llegan a los stacks, que es un equipo de prueba temporal. Y sí que es cierto que el bufo es grande, porque aparte el 40% del daño electro crío se ha subido un 50% también, que no es mucho, pero es más daño. Entonces, tenemos que ahora el equipo de Sandrone, con estos cálculos y este equipo inicial, es el mejor equipo del juego. Factos, parte importante del vídeo y dolor para muchos. Ahora Kiki ya no significa perder el 50-50 y todo el lore de la comunidad de Genshin durante 6 años se va a tomar por saco. ¿Quién diría que algún día la gente se alegraría de que Kiki salga en sus cuentas? A día de hoy Kiki forma parte del mejor equipo del juego. Sí, señores. Y Beidou, dado que a Fischl le han dado un montón más de protagonismo, bufos nuevos, se utiliza mucho más y la verdad es que Beidou se dejó de usar hace muchísimo, de nuevo ahora es un personaje increíble que puede funcionar con Sandrone. Y si nos vamos a lo último, pues Yaemiko lo mismo. Vamos a hablar ahora de los sets, del equipo y de los recursos, porque muchos dirán, y me lo han comentado muchísimo también en stream y en los comentarios de muchos vídeos, ¿merece la pena gastar recursos para subir a estos personajes si luego saldrán nuevos soportes de Sandrone? Pues aquí viene el punto. Si tú ya habías subido una Diona, pues usa a Diona en vez de Kiki para no gastar recursos en subir a Kiki. Entre subir a Kiki y subir a Diona, Diona cuesta menos, porque la puedes subir a nivel 70 con el Favonius, con un set de nobleza con vida y recarga para que buffe el ataque, y ya funciona, y no hay que subir los talentos. Solo si la tienes C6 por los 200 de maestría. Entonces, no hay mucho recurso que gastar. Y luego, entre
Yae-Miko y Beidou, si ya tenías a Yae-Miko estoy seguro de que la subiste, así que en vez de Beidou puedes jugar a Fischl, que la tienes subida. Y lo mismo, Phil, yo no tengo a Yae-Miko, pues puedes jugar a Fischl y puedes jugar Sandrone, Fischl, Diona. Y el cuarto personaje que puede ayudar a este equipo, que sí tienes subido y sí tienes en tu cuenta, es Scoffy. Así que sí puedes jugar el equipo de Sandrone y no tendrías que gastar muchos materiales, así que comparte este vídeo a tu amigo que dice ¡ay, ay, ay! ¡Mis recursos me duelen! Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado. Con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Y ahora, el tema del equipo. Pues bien, Sandrone, su equipo Prime inicial como mejor equipo del juego es... El mejor equipo del juego a mínimos, aunque como van a salir soportes dedicados para Sandrone, seguramente sea Power Creep, sea un nuevo techo, bla bla bla, pues lo de siempre, ¿no? Sandrone, Yae-Miko con su primer dupe, si ya tenéis allá F0, el primer dupe hay que seleccionarlo en este selector de constelaciones. Beidou C6, que la verdad es que muchos antiguos la tendréis en el equipo, la tendréis en vuestra cuenta y muchos la habréis subido y luego no la habréis utilizado muchos años. Y Kiki es el mejor equipo actual del juego, os puedo volar la cabeza, o sea, es una locura. Y aún así no llega al máximo de stacks durante el tiempo del campo presente que registra los daños. Y aún así, el primer dupe de Yae también mete el 50% de buen daño electro, más el 450 del campo, que es 100% de daño electro, que hace que Beidou realmente también sea un sub DPS espectacular, con la reducción de resistencia electro de ella misma, un 15% de base. Es una locura, o sea, es una locura todo esto que pasa con este nuevo equipo. Así que con esto os podéis preparar. Para terminar los sets, Beidou debe llevar el set de emblema del destino, que le da más daño en la ultimate y tendría que tener 200 de recarga la pobre Beidou, es decir, el set y la construcción es prácticamente igual que Xiangling. El cáliz no hace falta que sea bono de daño electro, puede ser de ataque, porque como os acabo de explicar tenéis 100% de bono de daño electro sin hacer nada, así que también podéis llevar cáliz de buen ataque. Y Kiki también podría llevar perfectamente o nobleza o instructor para que todo el equipo lo active. Luego Yae-Miko debe llevar el set de Sandrone, el de 16 de probabilidad y que creo que son como otro 40 o 50% de daño en Stellar Conduct. Pero, como seguramente, aunque estéis prefarmeando, ni siquiera tenéis un buen set para Sandrone, el set de Yae, aunque fuera el set de Sandrone de Stellar Conduct, podríais llevar el Compañía Dorada. No saquéis un nuevo set a Yae-Miko los que no la tengáis farmeada. Podéis rotar el set completo de Fischl, quien ya juegue una Fischl y esté construida, le pilláis el set, se lo ponéis a Yae-Miko y ya está Yae-Miko jugable. Y no os tenéis que preocupar, ni subir más artefactos, ni gastar recursos. Con este vídeo creo que os estoy ahorrando bastante y facilitando mucho las cosas para que podáis jugar el equipo de Sandrone y quien la vaya a sacar. Por último, el Genshin en Switch. ¿Qué narices pasa con el Genshin en Switch? Pues que se ha enfadado la gente, porque no sé por qué mucha gente daba por hecho que iba a salir Genshin en Switch en el Nintendo Direct, que fue ayer desde que estáis viendo este vídeo. La realidad de esto, y hay gente también enfadada por el tema de que debería salir un tráiler entre hoy y mañana y supuestamente no hay nada confirmado ni va a salir ningún tráiler, también lo explico, un tráiler de Sniesnaya. Resulta que sí hay un datamine, como os dije. Datamine es cuando mucha gente se pone a intentar entrar en los archivos del juego y resulta que han descubierto que hay un login que aún no está visible, pero ya existe físicamente. O sea, esto es una realidad, no es un leak de estos de, bueno, puede ser mentira porque es un leak. Es verdad. Un login de Nintendo Switch, es decir, que con tus datos de Nintendo Switch puedes loguearte en la cuenta de Genshin. ¿Eso significa que habrá Genshin en Switch? Por supuesto, porque si no, no existiría ese login. Entonces, ¿cuándo puede ser ese anuncio? Pues yo os digo la realidad. O en el livestream de Sniesnaya, que va a ser dentro de un mes y medio, es decir, casi al final, la cuarta semana de la versión 6.7, queda casi un mes y medio. Directamente cuando arranque Sniesnaya, o incluso si me apuráis, cuando anuncien Genshin 2 antes de acabar Sniesnaya, que debería quedar 1 año y 2 o 3 meses. Ahí realmente es cuando deberían anunciar Genshin en Switch, no ahora. Entonces no entiendo bueno, sí lo entiendo, son migajeros, son ansiosos. La comunidad de Genshin no sé qué tiene, pero lo descubrimos el otro día en stream y os lo cuento como anécdota.
Cuando juego Genshin hay muchos cuñados, mucho backshit, mucho mansplaining, lo podéis llamar de mil formas. Es esta gente ansiosa que, ya sabéis, cuando la gente juega Dark Souls en stream y está la gente todo enferma en los comentarios, hazlo así, hazlo de otra forma, no sabes hacerlo, tienes que hacernos así, y no uses invocaciones, y la poción, y dashea, y es que no te enteras. Eso es un cuñado. Y en Genshin sigue habiendo un montón porque el jugador promedio de Genshin es un ansias y un impulsivo y una persona que tiene el sistema no solo el de educación y valores básicos, sino el de dopamina roto. Y nos hemos dado cuenta el otro día testeando que cuando juego Wuthering Waves en stream hay cuñados, pero hay una proporción del 5% apenas de los cuñados que hay en Genshin. En Wuthering Waves no hay. La comunidad de WoW se porta mejor que la de Genshin. Y cuando juego Genshin, todo el mundo, hace esto, tira una multi, haz lo otro, no sé qué, juega a tal, o ponle tal seda a no sé quién, o no, enséñame un personaje. Todo el mundo full ansias, sin filtro, porque se lo ha roto el juego y TikTok, gente. Pues eso es efectivamente lo que se ha materializado en el livestream, en el Nintendo Direct. Y además, por último, lo que os explicaba antes, que os quería decir, también va a pasar exactamente igual con un tráiler de Sniesnaya. ¿Por qué? Porque por estas fechas siempre, de hecho este día 10-11 de junio, según cuando se publique el vídeo, que es literalmente unas semanas y unos días antes y una semana antes del livestream de la Nación ya grande, de una versión antes de la Nación grande, pues se publicó el tema, se han publicado trailers de cada nación. Pues hay gente que ya está en todas las redes miñeando porque está migajeando su tráiler de la Nación de Sniesnaya, que debería salir entre hoy y mañana. Y pues no tendría por qué, son Hoyoverse, igual retrasan el tráiler, igual nos dan vuestras migajas. Además, es un tráiler que seguramente es bonito y lo reaccionemos en stream, o lo reaccionemos incluso aquí si es espectacular, o si se empieza, si se revelan los nuevos personajes. La realidad es que somos jugadores de Genshin, deberíamos entender que puede no salir ese tráiler. Sí coincide por fechas que entre hoy y mañana salga un tráiler de Sniesnaya con todos los personajes, pero no tiene por qué pasar, o pueden retrasarlo al livestream, que es la semana que viene, el siguiente viernes, día 19. Así que nada, gente, esto es un poco el resumen. A Columbina también, igual lo pongo en el título por ahí, dirán, Phil, a Columbina también la han bufado. Han cambiado un poco de calidad de vida extraña de Columbina, pero en beneficio del jugador, a la hora de la aplicación, de los multihits que hace, de cómo activa los bufos y las pasivas. No es una cosa demasiado loca, es más, no una cosa relacionada con el kit, sino unos errores raros que tenía y que a la mayoría de jugadores le va a venir bien. O sea, que no os preocupéis mucho por el buff de Columbina, pero es bueno, así que vuestra Columbina funciona mejor. La han engrasado para que haga más daño, no mucho los equipos lunares, que lo sepáis. Y poquito más. Esto es todo lo que debéis saber de Sandrone y un poquito de chisme, que tampoco voy a hacer un vídeo entero del chisme. Mejor hablar de Sandrone, que es más divertida. ¿Quién va a tirar por Sandrone? Dejadme en los comentarios quién llegó hasta el final. ¿Y quién va a tirar por Sandrone? ¿Y cuántos deseos estáis ahorrando por cuántos dupes? ¿Cuánto queréis sacar de Sandrone? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett. Gracias por llegar hasta el final. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñimiñis y chaito.